Convivencia Familiar presenta. Pues vamos a continuar con nuestros seis fundamentos. Seis fundamentos. ¿Se los aprendieron? Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Cuál es el primer fundamento? Arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. En Marcos 1:15, vamos a iniciar ahí, por favor. Marcos 1:15. Son palabras de Jesús. Hablando Jesús mismo, dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Las malas noticias anteceden a las buenas noticias. Es común que nos diga: te tengo dos, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Pues en el Evangelio primero nos dan la mala noticia. La mala noticia es que estamos separados de Dios, que nuestro pecado ha hecho una separación entre Él y nosotros, y que nosotros no tenemos nada que darle a Él ni que ofrecerle para que Él nos perdone. Simplemente nos otorga una gracia que se llama arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas es todo lo que yo pueda o desee hacer para que Dios me ame y me acepte. Me arrepiento de hacerlas y de querer agradarle por mi propio esfuerzo. Me arrepiento, sí, de mis pecados que le han ofendido a Él, independientemente si me hacen daño o si me descubrieron. Ese remordimiento lo vimos. Pero yo lo he ofendido a Él y Él me ha otorgado una gracia de arrepentimiento para que Él venga a mi corazón. Esas son las malas noticias, pero hay otras buenas noticias. En Jesús hay perdón de pecados. Y ahora tengo fe en Dios. No puede haber fe en Dios si no hay arrepentimiento. Sí, el orden es importante. Tiene que haber arrepentimiento. Es lo primero que hace el Espíritu Santo, lo vimos la sesión pasada, que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Inclina nuestro corazón al arrepentimiento. Nosotros con nuestra voluntad tomamos esta voluntad de arrepentirnos, pero si solo tuviéramos el arrepentimiento, si solo creyéramos que Dios nos perdona, no sería suficiente. Eso no querría decir que Dios nos otorga libertad, que Dios nos otorga vida eterna y salvación de nuestra alma, y por eso ahora viene la fe en Dios. La fe en Dios. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 al 39 en Reina Valera dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Esta palabra retroceden es una figura
que nos lo explica mejor pensando en los payasos de circo, ¿verdad? Estos payasos de circo que hacen bromas y se dejan caer hacia atrás y nos hacen reír. Se cayó el payaso, ¿verdad? Esta es la figura de retroceder. Y dice el Señor: el justo va a vivir por la fe, y si retrocediere, si no es la norma de vida la fe, dice, no agradará a mi alma. No podemos volver después del arrepentimiento a las obras muertas. Necesitamos avanzar en la fe en Dios para preservación del alma. Incluso Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Después del arrepentimiento, yo vivo simplemente por la fe. ¿Qué es la fe? Pues Hebreos 11:1 nos dice: es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero certeza, dijimos la clase pasada que significa fundamento. La fe es la certeza, es un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? En palabras de Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo 7, el fundamento, la roca que sostiene nuestra fe es su palabra. Jesús y su palabra son uno solo. Él es la palabra, de hecho. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Así que nuestra fe tiene un fundamento que es la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios en mi corazón, es imposible que yo tenga fe. Fe no es que yo me convenza a mí mismo de que Dios es bueno y de que Dios me va a bendecir. No es que me esté repitiendo constantemente y diciéndome a mí mismo: sí va a suceder, sí, cree. Cuando le decimos a alguien: tú solamente cree, es muy difícil que crea. Necesitamos compartirle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que le va a producir a esa persona fe. Puede ver un milagro, a lo mejor oramos por esa persona y sana. La sanidad es una señal que le está indicando que Dios está a su favor, pero necesita creer a través de la predicación del evangelio, que es la palabra de Dios, para que pueda entonces arrepentirse y empezar a caminar en base a este fundamento para ser transformado en su carácter y comprobar la buena voluntad de Dios. Así que el fundamento, lo dijimos la clase pasada, es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Entre más palabra de Dios acumulemos al leerla, al estudiarla, al memorizarla, entonces el Espíritu Santo tendrá más material para impartirnos fe. Si no estoy lleno de la palabra de Dios, entonces estaré lleno a veces de supersticiones que a veces llenan nuestros corazones. Las supersticiones, nos hacemos cristianos supersticiosos, donde es esto lo que tienes que hacer y es aquello lo que tienes que hacer, cuando leemos en la Escritura que Cristo es suficiente y yo lo creo. Por sus llagas he sido sanado, yo lo creo. A veces será instantáneo, a veces no, pero yo lo creo y yo me mantengo firme en su palabra de sanidad, firme en su palabra de provisión, firme en su palabra de restauración, de liberación, porque Él es la palabra, Él es suficiente y Él es mi fundamento. Y vienen tormentas, vienen situaciones que me hacen dudar en la carne. No hay nada de malo en que nosotros dudemos. ¿Se acuerdan cuando el Señor se acercó a este hombre? O este hombre más bien se acercó al Señor para que sanara a su hijo. Y le dijo: ¿crees? Y el hombre contestó: ayuda a mi incredulidad. Y le otorgó el milagro. Hay veces que nos tenemos que acercar y decir: Señor, yo sé en tu palabra, ayúdame
ayúdame, Señor. Estoy en un momento complicado donde no veo la salida, aunque sigo creyendo que tu palabra es verdad. Es complicado en mi vida hoy estar en esta situación. Ayuda mi incredulidad, pero decido creerte y permanecer firme en tu palabra. Y Dios se va a manifestar. ¿En qué tiempo? No lo sé. Eso sí, nadie lo puede saber. Pero dice la Escritura que pronto vendrá y nos salvará. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Así que seguimos adelante. Ahora dice fe en Dios. Bueno, ¿cómo es este Dios? Vamos a leer ahí unos versículos que nos leyó Danilo también durante la alabanza. O sea, vamos a tener fe. ¿Fe en qué Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, fe, para empezar, fe significa credibilidad. Fe significa credibilidad, convicción, confianza en Cristo, fidelidad y verdad. Esto es fe. Entonces, yo voy a tener credibilidad, o sea, yo voy a creer en Jesús. Tengo la convicción, la confianza. Me voy a mantener fiel porque Él es la verdad. Pero ¿cómo es Él? Porque a veces como seres humanos nos llega el pensamiento, ¿y Dios quedará? ¿Y Dios quedará? ¿Y Dios quedará sanarme? ¿Y Dios quedará liberarme? ¿Y Dios quedará? Y estamos tan condicionados por una cultura latina que nos dice que tenemos que hacer mucho para que Dios quiera y como que lo tenemos que convencer para que Dios quiera. Y a veces nos olvidamos del carácter de Dios. Pero vamos a repasar un poquito ahí Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era la palabra, en el principio la palabra ya existía. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jesús es el creador de todas las cosas. Para empezar, creemos en el Dios que hizo todas las cosas. Él es el creador de todo. Y continúa diciendo el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de ¿qué dice? ¿De qué estaba lleno? Ese es en el Dios en que yo creo. Él es fiel. Mi carne a veces me dice que no, que Dios me abandonó. Y hay cristianos que les encanta el rollo de Job. Y sentirse miserables como Job. Y yo sufro como Job. Quédate como Job. Pero Job no tenía el sacrificio de Cristo a su disposición. Tenemos que comprender cuando leemos Job que Job era un miserable pecador sin Cristo. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo. ¿Podemos pasar por tribulación? Por supuesto. ¿Podemos pasar por angustia? Claro que sí. Pero Dios es fiel y viene a mi ayuda. Y no es su voluntad que yo permanezca en esa condición. ¿Por qué? Dice aquí, estaba lleno de fidelidad y ¿qué más? Y amor inagotable. Amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y dice ahí, versículo 16, y de su abundancia todos hemos recibido
una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él es Él mismo. ¿Qué dice? Él mismo es Dios. Jesús es Dios, lleno de fidelidad y de amor inagotable. Ese es el Dios en el que yo he puesto mi confianza. Eso es lo que la Biblia describe de Jesús. Entonces, todos mis rollos que he obtenido por la cultura, por mi religión anterior, por lo que haya sido, porque mi abuelita me dijo que si no te portas bien, Dios va a venir con un garrote y te va a pegar, y a los niños malos se los lleva al infierno. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Jesús está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Así que yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y hay otras citas que quiero darles si está apuntando. Filipenses 2:5 al 11. Colosenses 1:15 al 20. Hijo, ese de Colosenses 1:15 al 20 es tremendo. ¿Sabe qué? Sí lo voy a leer. No me aguanto. Dice, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Por eso Cristo es suficiente, porque Él es supremo sobre toda la creación, sobre todo principado, gobernante, demonio. No me interesa cómo se llame el demonio, no me interesa qué haga el demonio. En el nombre de Cristo el demonio se tiene que ir, porque Cristo es supremo sobre todo principado y autoridad. Y el libro de los Hechos nos dice que Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Ese es el Dios en el que yo tengo fe. Pero la condición humana, las ideologías y la religión me dicen que no, que yo tengo que hacer muchas otras cosas para que ese Dios bueno que describe la Escritura venga a mi favor. Y a veces no lo experimento. ¿Por qué? Porque no creo. Y hay veces que creo, pero estoy en un proceso. Pero este es el Dios que describe la Biblia. Es en el que yo tengo fe. Es el mismo en el que tuvo fe Job y fue salvo. Pero necesitamos ver a Jesús como Él es hoy. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de fe. Es una sola fe. Todas las palabras cuando dice fe, la Escritura, vienen de un original. Vienen de una palabra original del griego pistis. Así que todas es la misma fe, pero son diferentes expresiones de fe. Vamos a ver primero la fe como don. Ahí en primera de Corintios 12:9
hablando de los dones del Espíritu Santo, dice que el mismo Espíritu, 1 Corintios 12:9, el mismo Espíritu le da gran fe. Ya dijimos que fe es convicción, es creer en Él. Así que vemos la fe como un don. La fe como un don no se desarrolla. Viene como una capacidad sobrenatural sobre una persona que tiene el don de fe. Dentro de los mismos dones, incluso en ese mismo versículo, está el de sanidad y el de milagros. Y a veces los dones conviven entre ellos. Sucede un milagro y el que oró pues tiene el don de fe o el de hacer milagros. Pues es muy complicado saberlo porque están cruzándose. Pero luego vemos personas que tienen fe. Yo trabajé con un pastor que tenía el don de fe. Y yo fui su administrador por un tiempo y yo me acuerdo que él tenía el don de fe y estábamos en plena construcción de un edificio. Yo administraba, llevaba la cuenta de la iglesia y él me decía: el lunes necesitamos dar el anticipo, me acuerdo muy bien, para que empiecen la cimentación. ¿De cuánto es, pastor? No, pues era, no me acuerdo, en aquellos años, hace ya muchos, eran 600,000 pesos. Le decía yo: no, pues no hay. Esos administradores matan la fe. Pero era mi responsabilidad. Y él me decía: haz el cheque para firmártelo. Pues ya lo hacía, lo firmaba, punto, se acabó. Y ahora vamos a orar y vamos a ir a entregar el cheque. Y no botaba el mugre cheque. Es un don de fe. Es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo para actos sobrenaturales inmediatos. Esta no se desarrolla. Hay otra fe que sí se desarrolla, la vamos a ver ahorita. Esta es inmediata, es en el momento. Puede ser algo increíble. Una vez estábamos en un viaje y una persona también en el viaje tenía este don de fe y se nos acabó la gasolina en plena sierra. Y dijo: pues nada de los rollos de echarle agua ni nada de eso, ¿verdad? Eso no es fe, eso ya es otra cosa. Pero decía: vamos a darle y vamos a llegar. Íbamos en el camino cotorreando, ni siquiera íbamos orando. Pecadores. Y me acuerdo desde la sierra de Veracruz hasta nuestro departamento en Puebla. No me acuerdo cuántas horas hicimos, 6, 8 horas de camino. Manejando, ahí iba la bujita en la reserva. Llegamos, nos estacionamos, era mío el auto. Y en la mañana yo dije: no, pues en la mañana pues igual, Señor, a ver si la bujita está en F. Y no, ya no anduvo. Pero es una capacidad sobrenatural que Dios te otorga, y Dios lo otorga como Él quiere. ¿Yo la puedo pedir? Pues sí, pedir no empobrece, dice el dicho. Pero estas Dios la otorga como Él quiere. Pero es una confianza en Cristo. Es la fe como don. Y luego viene la otra, que es fe como fruto. Los dones son las capacidades que Dios nos otorga a los miembros de la iglesia para una obra en especial. Pero el fruto habla de nuestro carácter. Por eso en Mateo 7 también el Señor distingue a aquellos que hicieron milagros, aquellos que hablaban en lenguas, aquellos que echaron fuera demonios, y les dijo: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque pueden tener el don, pero el don no es un sello de aprobación, Dios no lo da porque aprueba una vida. A veces vemos a alguien en la plataforma: wow, tiene el don. El don es una capacidad sobrenatural que Dios otorga porque así le plació, le dio la gana. Pero la persona vive por fruto, habla de su carácter.
Ahí dice en Gálatas 5:22, más el fruto. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, porque Reina Valera dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego termina en fe. Pero fíjate cómo la Nueva Traducción Viviente traduce fe. Gálatas 5:22, por favor, en NTV. ¿Qué dice al final? Fidelidad. Aquí fe nos traduce como fidelidad. ¿Por qué? Porque es un fruto. Este fruto sí se va desarrollando en la vida del creyente. Y es fidelidad. Yo soy fiel porque tengo mi fe puesta en Dios. Y aunque hay veces que las cosas no funcionan, a veces no veo los milagros ni lo sobrenatural de Dios, yo sigo fiel a Dios. Esta es una expresión de la fe, la fidelidad. Y es un fruto que se va desarrollando en la vida del creyente, sí a través de la Escritura, obviamente, pero pasando también por los procesos de madurez, donde permanece el creyente firme, fiel, y entonces se va otorgando esta fidelidad. Fe como fruto. Y luego vamos a ver lo que es la medida de fe. Medida de fe. Romanos 12:3. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo, que dice, según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esta medida de fe la llama así el apóstol Pablo para describir nuestra posición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dios me ha otorgado un don, un talento, una capacidad, dice Pablo, que no se te suba, que no se achique la corona agrandándose la cabeza. No, es que yo tengo una revelación que tú no sabes. Ya la regó. Dice, tienes que pensar de acuerdo a esa medida, porque es una medida, mijo. No eres todo. Esa medida es parte de otras medidas que forman el cuerpo de Cristo. Y tienes que funcionar en esta medida, en este don, en este talento, en esta capacidad, de acuerdo a como Dios te lo dio. Pero no pienses que eres todo el cuerpo, eres una partecita. Y entonces al pertenecer y al enlazarte con la otra medida de fe y con la otra medida de fe, haces que el cuerpo de Cristo esté funcionando. Entonces esta medida de fe nos lleva a comprender que Dios es el que otorga los dones, las capacidades, los talentos, habilidades para la bendición del cuerpo de Cristo, pero que esa bendición no puede funcionar si no está junto con la otra medida de la otra persona, del otro creyente. Y al pertenecer a un cuerpo local, entonces mi medida se junta con la otra y empieza a ser de bendición para todos alrededor. Efesios nos dice, Efesios 4:12, hablando de los diferentes ministerios en la iglesia, 4:12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
¿Cómo vamos a llegar a la plena y completa medida de Cristo? Cuando alcancemos la unidad de las medidas de fe. Por eso la fe no es individual, no es como que yo y Dios, y a mí Dios me revela y no necesito la iglesia y no necesito otros creyentes, a mí Dios me dice todo. Dice Romanos, te estás creyendo que eres todo el cuerpo, pero a lo mejor eres nada más la oreja. Y necesitas todo lo demás, porque aún el cuerpo tiene 2 orejas, tiene 2 manos, aunque sea la mano, hay 2 manos. Aunque te sientas el pie, hay 2 pies, pero tienes que permanecer y pertenecer y fluir en esa medida para que vayas creciendo y madurando y el cuerpo vaya avanzando. Y luego vamos adelante. También nos dice la Escritura que hay otra fe como escudo, que es pues el escudo de la fe. El escudo de la fe con el que podemos apagar las flechas encendidas del diablo. Efesios 6:16. Esta fe es una protección. ¿Cuáles son las flechas encendidas del diablo? Dios es malo, Dios se olvidó de ti, Dios ya no te va a perdonar. Estas son las flechas encendidas. Van directamente relacionadas con el carácter de Dios. Dios te olvidó. Ya ni ores, ya ni busques. Te condena, te aprisiona, te deprime. Pero el escudo, y dijimos que la fe tiene como fundamento la palabra, entonces esta palabra se vuelve nuestra fe con la que las flechas encendidas del maligno no pueden llegar a nuestro corazón. Escrituras como las que leímos de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, lo que nos leyó Walo ahora en la oración en Lucas capítulo 4, cuando Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar, a liberar a los cautivos, a abrir la cárcel de los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Eso es el escudo de la fe y nos protege contra estos dardos del enemigo. Y luego vemos la fe, esta es muy famosa, como semilla Vamos a cantar, Danilo, ven. Si tuvieras fe, ¿verdad? Vamos a leer las escrituras porque son pocas en los evangelios donde habla de la semilla de mostaza y que lo ubica como fe. Pero la escritura principal de la semilla de mostaza está en Lucas 13:18, en una parábola que Jesús enseñó. Dice: entonces Jesús dijo, ¿sí? ¿Van conmigo? 13:18. Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. Esta es la escritura central que nos habla de la semilla de mostaza. Dice, la escritura esencial es que la semilla de mostaza es muy pequeña, pero escúcheme, debe crecer. Tiene un inicio, es muy pequeña. Pero la enseñanza de Jesús es que esta semilla debe crecer. Ahora vamos a las escrituras. Son dos casos. En Lucas 17, cuando el Señor está hablando acerca de que es imposible de que vengan tropiezos, es imposible de que vengan situaciones difíciles. Hay por el que vienen los tropiezos, que si alguien te ofende y viene y se disculpa, perdónalo.
Si viene 7 veces y te vuelve a decir perdóname, dice perdónalo. Y se vuelve muy complicado. Y los discípulos dicen, híjole, es bien difícil, aumentanos la fe. Entonces el Señor, versículo 5, dice, muéstranos cómo aumentar la fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Y les explica el principio de la semilla de mostaza. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dirá, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. ¿Quieres aumentar la fe? Tu fe es como una semilla de mostaza. Está hablando de que esta fe sí es suficiente en un tiempo, sí es suficiente al principio de nuestra vida cristiana, pero es como este siervo que va y apacienta ganado, ara la tierra y va a obtener un fruto por esa semilla. Y él está contento con esa medida, pero luego llega de su labor, llega de cumplir su jornada laboral y el patrón le dice, ahora sí, mijito, llegó lo bueno, lávese las manos y hágame de comer. Oye, pues vengo de todo el día a estar trabajando y ahora tengo que hacer algo más. Y es cuando el Señor les está diciendo cómo empieza la semilla, la fe como semilla de mostaza, pero luego cómo se va agrandando a través de procesos donde nosotros voluntariamente nos metemos a esos procesos de carácter, donde decimos tal vez no me corresponde, tal vez no es mi culpa esta situación, pero yo le entro. Este siervo de la parábola pudo haberle dicho al Señor, ¿sabe qué? Yo renuncio ahorita mismo. Como renuncian muchos cristianos que a veces decimos, no, ya han pasado muchos años y esto no cambia y esto no sirve y esto no sigue, ya me voy. ¿Está bien? Porque son procesos voluntarios. Pero si permanecemos, entonces nuestra semilla de mostaza va creciendo. Y luego lo dice en otra ocasión, en Mateo 17, Lucas 17, ahora Mateo 17, resulta que los discípulos no pudieron expulsar un demonio, ¿se acuerda? Bueno, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Les dijo, ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Estas palabras, ambas de Lucas 17 y Mateo 17, están dichas por el Señor antes de su muerte y de su resurrección. Los discípulos eran unos, por así decirlos, bebés espirituales. Y les estaba diciendo, mira, con que tengan una semillita, con eso te basta. La semilla es buena, pero no es suficiente al pasar el tiempo. Porque después de la muerte y resurrección del Señor, vemos en el libro de los Hechos a los discípulos haciendo cosas mayores que esta, ¿sí o no? Mucho mayores. ¿Qué quiere decir? Que su fe fue creciendo, se fue desarrollando. La ilustración de la fe como semilla de mostaza nos enseña que Dios puede obrar con una fe pequeña mientras ésta crece, pero la fe debe crecer y desarrollarse. Es como el pueblo de Israel en el desierto. Ahí tenían una semilla de mostaza como fe.
Ahí le pedían al Señor comida, y ¿dónde caía? Pues del cielo. Órale, ahí viene el maná. Tenían sed, agua salía de la roca, no tenían cómo hacer vestiduras y no se envejecían, etcétera, etcétera, etcétera. La columna de fuego durante noche, la columna de nube durante el día. Qué bendición. Ellos creían por eso y eran bendecidos. Pero cuando pasan el Jordán, que el Jordán significa transición en nuestra vida cristiana, el Señor Jesús pasó por el Jordán, y después fue que lee esta escritura de Isaías cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar, a liberar, a todo eso. Tuvo que pasar por el Jordán. Jordán significa transición. En esta transición el pueblo entra a la tierra prometida, y oh sorpresa, ya la fe de semilla de mostaza ya no sirve, porque el pan ya no cae del cielo. Ahora tienen que arar, pero sigue siendo fe, porque ahora ellos tienen fe que en lo que están haciendo Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Ya no los defiende como antes, en un sentido sí, pero no como antes de las cosas malas del desierto. Ahora ellos tienen que prepararse para la guerra, y Dios sigue estando a su favor, y ellos le creen a Dios, pero ya su semilla de mostaza fue creciendo. Y esto es lo que Jesús nos impulsa a todos nosotros, para que crezcamos. Aunque nuestra fe inicia como una semilla de mostaza, se tiene que desarrollar, y mientras se desarrolla, sí, el Señor va a seguir obrando en nuestras vidas. Algunos tenemos la experiencia, ¿verdad?, de que recién convertidos y orabas por algo y parecía que sucedía inmediato, ¿sí o no? Ay, algunos dicen: ay, Dios, yo soy el consentido del Señor. Eso quiere decir que tu fe estaba como semilla de mostaza. Es como un niño. Pues el niño, pues le das, hombre, llora un poquito y le das, sí, mi Juan. Pero fue pasando el tiempo y empezaste a llorar y nada sucedió. Ya Dios no atendía a tus berrinches, porque ahora Él quiere llevarte por procesos donde tu fe ya no sea una semillita, sino, de acuerdo a la primera escritura que leímos, se desarrolle, sea un árbol que crece con sus ramas, donde vienen otros a recibir sombra y alimento. Porque en sí la semilla, ¿alguien puede comer una semilla? Pero si siembras la semilla, si cae a la tierra, si muere, entonces da fruto y alimenta a muchos. Una semilla no alimenta. La fe como semilla no alimenta. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, sí obra, aún moviendo una montaña con esa pequeñita fe. Pero si tú te quedas ahí, te vas a dar cuenta con el tiempo que ya no funciona. Y es cuando muchos dicen: ya me voy. Ya Dios no contesta mis oraciones. Crece, madura, échale ganas, ora. Y luego, para terminar esto, 2 de Tesalonicenses 1:3 dice en Reina Valera: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe ¿va qué? Creciendo. Tiene que crecer. Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Así que, si la fe como semilla de mostaza sí llega a ser suficiente para mover una montaña, mientras estás en el proceso. Pero si pasan los años y no creció, te vas a llevar una triste desilusión. Te encuentras enano. Es como que una persona ya adulta siga alimentándose con Gerber. No le va a alimentar. Y hay mucho más que decir de esto, pero vamos a la última para terminar, que es la fe para salvación. ¿Qué fundamento tengo para la salvación?
Fe para salvación quiere decir que Dios, quien me llevó al arrepentimiento, ahora me otorga una nueva vida, salvándome de las consecuencias eternas de mi pecado. Me perdona y me trata como hijo, como justo. Vamos a leer ahí Romanos 3:23. Romanos 3:23. Voy a leerlo en la Reina Valera porque tengo todas mis notas todavía en Reina Valera. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esas son las malas noticias. Por eso necesitamos el arrepentimiento. Pero el versículo 24 nos da las buenas noticias. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es el fundamento por el cual yo tengo fe para salvación? Dice la Escritura que yo fui justificado gratuitamente por su gracia. Viene después del arrepentimiento. No puede venir antes. No podemos decirle a alguien, ten fe para que Dios te salve. No, primero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un dolor profundo en el corazón por haber ofendido a Dios. Y lo da el Espíritu Santo también. Pero ¿qué es la justificación? Justificados. Justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificación, voy a dar la versión corta de la definición. Es el acto por el cual Dios declara justo a un pecador. Es el acto por el cual Dios declara justo a un pecador. ¿Por qué? Porque le dio la gana. ¿Qué hice yo? Nada. Pero lo que sí hago es que sí creo. Después del arrepentimiento, Él me dice, ya te justifiqué. ¿Crees? Sí creo. ¿Qué tengo que hacer? Nada. ¿Crees? Sí creo. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿A poco así nomás? Así nomás. Pero ese así nomás lleva por detrás la cruz del Calvario. Implica justificación un cambio de posición. Un cambio de posición. Colosenses 1:13 nos dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es un cambio de posición, la justificación. Estamos hablando de la fe en Dios y ahora fe para salvación. ¿Qué es el fundamento de mi fe para salvación? La justificación, el acto por el cual Dios me declara justo, y yo lo creo. Después del arrepentimiento, yo lo creo. Y es un cambio de posición. Antes estaba en las tinieblas y ahora me ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesús. Antes era un hijo de ira y de muchas otras cosas más, y ahora Él me ha hecho un hijo de Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Justificación. Así que yo creo que Él me ha cambiado de posición. Y ahora dice Romanos 5:1. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo no estoy en guerra con Dios. Por eso la doctrina y los fundamentos son tan importantes, porque vienen los dardos encendidos. Dios está enojado contigo. Dios no quiere nada contigo. Dios se hartó de ti. Pero la Biblia dice que yo he sido trasladado de las tinieblas a su reino. Y que justificado, trasladado por la pura gracia de Dios a su reino, yo estoy en paz con Dios. Estoy en paz, no estoy en guerra. Y luego dice el versículo 20, el mismo ahí donde estamos leyendo en Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Es el pago,
el pago del rescate. ¿De qué nos rescató? Vamos a Gálatas 3:12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el quisiere, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿De qué nos ha redimido el Señor? De la maldición de la ley. De la ley que me decía que yo era culpable. Cada rato me decía la ley, me abofeteaba y me decía, tú eres culpable. Entonces, Él me cambió de posición de las tinieblas a su reino de luz admirable. De hijo de ira a hijo de Dios. Pero luego me quita la maldición, la condenación de la ley. Por eso la Escritura dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él me redimió. Hay redención. Y por último, dice ahí, Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación. Son estos tres. Propiciación. Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es la propiciación? En la redención Él es el pago que nos libera de la maldición de la ley. En la propiciación Él es el medio por el cual se satisface la justicia de Dios. Dios sí estaba enojado con nosotros. Nuestro pecado le había ofendido seriamente y nos iba a dar un golpe porque lo merecíamos. Pero Cristo se puso en medio como propiciación y le dio el golpe de la ira de Dios. Y al darle este golpe que yo debía tener, su justicia fue satisfecha. Porque Él es santo. El hombre pecó, está destituido, el hombre merece el infierno. Y Jesús dijo, pégame a mí. Le tengo que pegar al hombre y mandarlo al infierno por la eternidad. Y Jesús dijo, pégame a mí. Y le pegó. El sacrificio de Cristo tiene el fundamento de que Él vino a satisfacer la justicia de Dios, insatisfecha completamente por los seres humanos. Y en ese golpe Él está satisfecho. ¿Qué quiere decir esto en la vida cotidiana? Que cuando yo me enfermo, no es que Dios me quiere enfermo para que yo le pague algo que le debo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó y ese pago es suficiente. Él es la propiciación. Ahora, finalmente, ¿qué sucede? Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Fe para salvación. Esto da como consecuencia nacer de nuevo. Esto es lo que sucede. Sucede simultáneo. Para que se dé el nuevo nacimiento, una nueva criatura en Cristo, tiene que existir estos dos. Arrepentimiento de obras muertas, el dolor que siento por mi pecado, por haber ofendido a Dios, donde comprendo que nada de lo que yo haga puede satisfacer su justicia,
y que Él me ha perdonado gratuitamente en Cristo, yo me arrepiento. Pero la fe es que Él es suficiente para librarme de toda la maldición de la ley, que en Cristo está saldada completamente mi deuda, que he sido trasladado, no solamente perdonado, pero trasladado de hijo de ira a hijo de Dios. Y en este momento se da el nuevo nacimiento. Vamos a orar y próximo miércoles hablamos del nuevo nacimiento. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra viva, eficaz, suficiente, completa palabra, porque la palabra es Cristo, la palabra es Dios. Y te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias que has inclinado nuestros corazones y el de muchas otras personas al arrepentimiento, que nos has dado fe en Jesucristo, que nos ha justificado, que nos ha redimido, que Él ha sido la propiciación por mi pecado, Señor. Y ahora somos libres de toda condenación y sabemos que tu buena voluntad es para nosotros, para tus hijos, para todo aquel que hoy, Señor, esté dispuesto y que su voluntad la rinda y proceda al arrepentimiento y a creer simplemente en que tú le has salvado por pura gracia, por pura fe. En el nombre de Jesús. Amén.